Aquí tenemos entonces el programa de Hebreo Bíblico 2, que es el curso diseñado para la licenciatura en ministerio. Entonces, en este sentido, el curso de Hebreo 2, ¿cierto? Representa una etapa de maduración, ¿ok? Es una representación de una etapa de maduración, no solamente en el contenido del hebreo, sino en el ejercicio exegético, donde nosotros usamos el hebreo para poder manejar mejor la palabra del Señor, lo que le decía, ¿cierto? El, voy a decirlo, lo que le decía, ¿cierto? La carta de la fuente deuteropaulina a una iglesia de Éfeso, que nosotros conocemos como, cierto, la carta de Segunda Timoteo, capítulo 3 verso 16, cuando le dice, cierto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, en ese sentido, el hebreo no sirve para eso de no, ¿cierto?, avergonzarnos, es decir, no desfigurar el rostro de Dios y de su economía, de su plan hacia el mundo, por una eisegesis irresponsable. Entonces, ese esfuerzo que hacemos de colocarle al texto lo que el texto no quiere decir. Entonces, aquí estamos hablando de una maduración, ¿ok? Y esta maduración tiene como propósito conducir al estudiante a una interacción directa, profunda y metódica con el texto original. Aquí vamos a comenzar a trabajar ya no las reglas, sino que vamos a trabajar el texto en sí mismo. Ya las reglas deberíamos saberlas todos, porque hasta el cansancio, hasta lo escribimos a mano, ¿no? Que nos ayuda, ¿cierto?, a conectar nuestra movilidad con nuestro, ¿cierto?, con nuestro mecanismo cerebral y así internalizar estos conceptos. Siempre me preguntan mis estudiantes, ¿y para qué lo hago a mano? Porque así ustedes van a poder escribir las letras incluso hasta con los ojos cerrados, como le pasa a Peter Arancibia ahora, ¿no? Ahora ya puede hacerla con los ojos cerrados. Y esa es la idea. Entonces, que vayamos al texto mismo. Entonces, por lo tanto, el foco ya no está en en la memorización, ¿cierto? De las reglas, pero miren esto, está en el desarrollo de la competencia lingüística. Vamos a ver entonces cómo la formación de las palabras trabajan y cómo eso hace que podamos tener un mejor acercamiento al mensaje que tiene que ver, ¿cierto?, con el pensar exegéticamente en hebreo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a ser capaces de traducir con conciencia gramatical y teológica. Aquí se nos va a acabar muchas veces la inocencia de creer que el texto bíblico es cierto un mensaje de Dios que nació de la nada. Nos vamos a dar cuenta que la Biblia hebrea o tradición veterotestamentaria es una construcción teológica de Israel. Si el Nuevo Testamento es una construcción teológica de la iglesia primitiva, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento es una construcción teológica del judaísmo tardío. Es decir, cada una de sus partes fueron involucradas, organizadas y ordenadas para poder entender un mensaje directo. Y muchas de esas partes se pasaron por alto contexto, se pasaron por alto fuentes, se pasaron por alto cierto situaciones históricas, y eso se llama una construcción teológica, es decir, algo diseñado para entregar un mensaje ya construido y delineado.
Los que no tienen fe van a decir que eso es simplemente una manipulación de la religión. Personas como usted y yo que tenemos fe, vemos que en esa organización, ¿cierto? Hubo un conducto detrás de todo, que fue el Espíritu Santo, para poder tenernos o traernos esa organización para entender el plan o la Heilsgeschichte, la historia de la salvación para los alemanes, ¿cierto? De Dios, esa historia de la salvación hacia la humanidad. Entonces esa es la idea, que podamos comprender estas estructuras semíticas como medios de revelación intencional, como y diría, ¿cierto? Kelly y Lambdin hace ya mucho tiempo. Entonces, este curso introduce al estudiante a la transliteración lingüística. Aquí nos vamos a dar cuenta que como ustedes hicieron una traducción fonética, es decir, las escribía como me sonaba a mí, en mi lenguaje, en mi idioma, ¿qué creen? Hay una transliteración superior, que no es fonética, sino que es universal, académica y lingüística. Es decir, para que desde el hebreo cada uno de los idiomas, no importando cuál de ellos, pueda leerse lo mismo. Entonces van a pasar a la profesionalidad del lenguaje. Y quiero decirles algo, la transliteración lingüística es muy difícil. ¿Ok? Es muy difícil. Que un profesor te diga que algo es difícil ya es para darle cierta seriedad, porque todos los profesores decimos que todo es fácil, y ya cuando decimos que todo es fácil, es difícil. Si yo te estoy diciendo o le estoy diciendo que esto es difícil, es porque lo es. Pero ¿qué creen? Ustedes a mí me sorprendieron en la primera etapa de este curso y en esta segunda etapa, ¿cierto? Me van a seguir sorprendiendo. Tienen el corazón, la altura, la cabeza para poder desarrollarse de forma competente. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Así que así así que esto de no ser un ejercicio mecánico se convierte en un puente vital entre el hebreo antiguo y el contexto académico y pastoral contemporáneo. Esa es la idea. Yo este semestre enseñé tres cursos de hebreos, ¿ok? Y este es el único curso de hebreo que enseño para un seminario. Entonces, el enseñarlo para un seminario tiene muchísimas implicancias porque hablamos de Dios, hablamos de la fe, hablamos de la doctrina, hablamos del contexto pastoral, del ejercicio cierto eclesiástico. En las otras plataformas donde enseño es de ciencias bíblicas, donde nada que ver tiene que ver con fe o con Dios, o también cierto tiene que ver, una otra plataforma tiene que ver con la cultura, que nada tiene que ver con las ciencias bíblicas ni con lo teológico, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con lo antropológico, es decir, ¿cierto?, el ejercicio de un pueblo que a través de su historia desarrolló, ¿cierto?, una identidad. Así que entonces, en este sentido, el estudiante podrá enseñar y predicar del texto original, aun cuando su comunidad no conozca el idioma, facilitando el acceso responsable y reverente a las escrituras. ¿Ok? Asimismo, también vamos a aprender los binyanim. Y los binyanim o binyanim son el corazón de este curso. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que cuando tú lees la Biblia traducida, tú en realidad estás leyendo un 15% de la totalidad del mensaje. Imagínense ustedes un 15%, pero se pueden imaginar tener el otro 85% y eso lo da los binyanim o las estructuras verbales. Es lo mismo cuando ustedes están conversando con alguien y solamente escuchan su voz, pero no conocen su tono de cómo lo dijo, su expresión facial, las manos, porque algunos de nosotros hablamos con las manos, ¿cierto? O los movimientos.
Entonces, en ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que los binyanim o las estructuras nos dan todo eso de Dios. Nos da el tono de voz que usó, su expresión facial, cómo colocó su ceja, cómo usó las manos, todo eso, porque le da el sentimiento y la emocionalidad a la palabra. Nos va a decir si está en cal, si está en nifal, si está en piel, en pual, en jifil, en jofal, en jitpael, que para ustedes son palabras desconocidas, pero que en realidad, ¿cierto? Son estructuras que monopolizan o más bien, ¿cierto? Controlan la comunicación de Dios a través del texto. Entonces, va a ser muy, pero muy bueno entender esto. Cada una de estas formas verbales no solo expresa diferentes voces gramaticales, activa, pasiva y reflexiva, sino que comunica dimensiones teológicas, emocionales y narrativas que son esenciales para la interpretación fiel del texto. En este caso, Muruaca, Wodki y Connor van a decir que trabajar con las emociones de Dios y con la intención comunicativa del texto sagrado es en realidad el estado último del uso del hebreo. Esto es el valor máximo. Para eso queremos aprender, para poder conocer, miren lo que dicen, las emociones de Dios y la intención comunicativa del texto sagrado. Y les trajimos un ejemplo. El Génesis 22:1, el verbo, cierto, nisá, que suele traducirse como probó, y aquí nos puede ayudar Robinson, ¿cierto? Aparece, aparece en el villán piel, que le sugiere una acción intensificada. Es decir, que cuando Dios hizo eso y prueba a Abraham, no estamos hablando de algo, de una prueba así, de un test, no estamos hablando de un examen, no estamos hablando de, no, estamos hablando que incluso cuando el Señor lo hace con esa pasión, Él también se desgarra por dentro a sí mismo al hacer, ¿cierto? Esta, eh, al hacer cierto esta prueba a este hombre que dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre. Entonces, y eso nosotros no lo explicamos a los hermanos en los púlpitos, simplemente hablamos de que el Señor nos prueba y que Dios probó a Abraham, pero no hablamos de esa intencionalidad, no hablamos de la relación que está profundamente involucrada en la fe de Abraham. Otro ejemplo, Éxodo 3:7, donde el verbo, ¿cierto? Aquí, a ver, ¿quién me lo puede leer ahí? A ver, desempolven su lectura. Ese. Los estudiantes, no los profesores. Daiti. Esa no es una Dalet, es una Rech. Ah, perdón. ¿Sí? Raiti. Ajá. Ahí. Muy bien. Y dice, he visto y he escuchado. Ambos están en este Benjamín que es Cal, ¿cierto? Y revelan a un Dios que no es pasivo ni lejano, sino uno que responde con sensibilidad inmediata a la aflicción humana. ¿Se dan cuenta? Y no le estamos enseñando todo eso a los hermanos de la iglesia. Le estamos poniendo de nuestra cosecha. Pero ahí está, ahí está. Usted quiere ser mejor pastor, predique mejor. ¿Quiere predicar mejor? Use los textos originales. No hay mejor forma de pastorear que a través, ¿cierto?, del mensaje, de la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en Jeremías 1:5, el uso del verbo, ¿quién me lo quiere leer ese? ¿Quién se anima? Está complicado, ¿no? ¿Nadie? Es hic, y aquí Da. es una dalet. Muy bien. Hic dash, Tija, tija. Hija. tija. Hija. Muy bien. Te santifiqué. Aquí está en Gifil. Y esta estructura nos va a enseñar, ¿cierto?, que comunica
que Dios no solo reconoce al profeta, sino que lo consagra activamente en un acto soberano y eficaz. Entonces, si se dan cuenta, las formas verbales no solo informan, sino que transforman. Es decir, no solo informan la acción, sino que dan forma a la teología del texto, el cual, cierto, quiere salir a la luz, quiere ser transmitido. Por eso que nosotros debemos entender de que esto nos va a ayudar, cierto, a identificar no solamente la voz verbal, sino el aspecto de la acción, su intencionalidad y su grado de intensidad. Por tanto, el resultado no es una traducción mecánica, sino una interpretación que respeta el corazón del texto. Ese deberían ponerlo ahí, copiarlo y ponerlo aquí. Profesor Padilla lo puso. Salió bonito, ¿no? Sino una interpretación que respeta el corazón. Vamos a respetar el corazón del texto. Vamos a trabajar con esa frase. Si estás interpretando bien, vamos a decir, ¿estás respetando el corazón del texto? Por lo tanto, ¿estás interpretando el corazón de Dios? Oh, eso fue lo que el corazón de Dios le quiso decir al corazón de esa mujer desesperada que vino a la iglesia el domingo. Esa es la idea. Y por eso nos esforzamos, por eso nos quemamos las pestañas, no por la ridiculez de saber más que otro, por tener un título de teología, sino para servir mejor. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Bien, no voy a hablar más de esto, solamente decirles, cierto, que Hebreo 2 va a robustecer su hermenéutica, profundizar su teología y expandir su capacidad pastoral. ¿Ok? Aquí el texto bíblico no es un objeto muerto, sino un testigo vivo que forma, moldea y transforma. Ya esto no lo dije yo, sino que lo dijo Charles en su libro de Hebreo de 1979. Entonces, este curso no solo capacita lingüísticamente, sino que forma exégetas pastorales que se inclinan con humildad ante la palabra, listos para escuchar lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice y lo que Dios sigue diciendo en hebreo. A ver, esa es la idea. Preguntas, comentarios, ¿no? Se ve muy Bien, interesante, ¿se ve interesante? demasiado. Ya, bien, aquí está, ¿cierto? Mi bibliografía, para si ustedes quieren leer, esa es mi esposa, mi hijo. Si quieren saber, cierto, quién es el facilitador de este curso, aquí estoy. No lo incorporé en el primer semestre, pero alguien me pidieron en este segundo semestre que lo incorporara. Así que ahí está. ¿Ok? Bien, ahí están los objetivos, objetivos específicos. Y si se dan cuenta, vamos a trabajar con lo mismo, con 8 unidades. ¿Ok? Y con una metodología siempre cercana. Acercamiento al texto hebreo, preguntas y respuestas, diálogos con el texto, interpretación, lecturas reflexivas periódicas, intercambio en los foros virtuales, interacción con los videos del profesor. Todos los que me colocaron, ¿cierto? Eh, Comentarios, yo, cierto, les respondí. No todos los alcancé a responder porque a mí me gusta leerlos, pero sí los veía y les colocaba su punto extra, ¿ok? Así que quiero que ustedes sepan que me encanta cuando hacen eso porque me dejan saber, me avisan de que están, cierto, interesados en el tema. Entonces, otra vez, evaluación del curso, tareas y traducciones. Aquí vamos a trabajar con muchas traducciones, que va a ser el 25% del curso, bien alto. Vamos a rendir otra vez 2 exámenes de contenido, otra vez a mano. Va a haber el 40%, foros y exégesis. Y aquí está la participación que les digo, cámara abierta, puntualidad, por favor, puntualidad, ¿ok? Y cierto participación. Participe. Aquí entre usted más participe, más puntos extras tiene. Y usted sabe
que yo se los doy. Entonces aquí está, hoy día estuvimos viendo, ¿cierto? Aquí está la planificación, hoy día estuvimos en la clase número uno y la clase número uno es el, como dice aquí, programa, ¿ok? Pero ya la próxima semana les voy a subir notas para que ustedes vean y vamos a trabajar la exégesis del Salmo 23, porque esa fue, ¿cierto? Lo último que ustedes hicieron en el audio que me enviaron, que subieron en el examen, pero quiero darles mi feedback. ¿Les parece? Para que no, para que vean dónde se equivocaron, qué hicieron mal, la lectura y todo eso. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok. Bueno, entonces vean, siguen viendo la planificación del curso, ¿ok? Y la bibliografía que prácticamente es la misma.